Buenos días para todos. Tenemos 14 personas en sala. Les damos la bienvenida a este evento en conjunto con la Facultad de Medicina. Estamos esta semana en los zapatos del científico. Gracias por acompañarnos en Cuidarme, Cuidarte. Tengo el honor de presentarles este gran proyecto transmedia, El Hombre Invisible. Les hemos estado comentando hace unos días en el Instagram y en todas las redes sobre este maravilloso proyecto en cabeza de GRUNECO, que es un grupo de investigación interdisciplinar enfocado en la investigación y en la generación de proyectos de investigación en el área de neurociencias cognitivas. Este proyecto, La Memoria del Hombre Invisible, está liderado por GRUNECO, ejecutado por la Facultad de Medicina y se desarrolla con financiación de MinCiencias. Tengo el honor de presentarles al profe Carlos Tobón. Él es docente de la Facultad de Medicina, es especialista en gerencia de instituciones de salud, doctor en neurociencias. También es importante que sepan que la ejecución de todo el proceso de arte, sincronización de todos los productos que van a encontrar en este proyecto transmedia está en cabeza de Máquina Espía. Es una empresa creadora de historias de fantasía y de ciencia. Juan, que acompaña esta mañana a Carlos Tobón, es publicista, comunicador audiovisual y magíster en comportamiento del consumidor. La Memoria del Hombre Invisible. Este proyecto está construido por varios medios de comunicación que conforman una estrategia de divulgación y acompañamiento para las familias que conviven a diario con la enfermedad de Alzheimer, que a propósito hoy se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, 21 de septiembre. Todo esto se desarrolla con el apoyo de la Universidad de Antioquia, el Grupo de Neurociencias de Antioquia. Y bueno, sin más preámbulo, entonces le daré paso a Juan, a Carlos, para que les presenten todo este maravilloso proyecto y todo este recorrido en cabeza de Joaquín y sus hermanos a través de todas estas memorias del hombre invisible. Bienvenidos. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos. Gracias Andrea por la presentación. Hoy estamos de celebración porque esto es un sueño que teníamos hacía mucho tiempo. Carlos, lo logramos. Por fin. Vamos a empezar a introducirlos en este tema, ¿listo? Poco a poco vamos a ir conociendo de qué se trata el proyecto. Carlos se encargará de la parte científica, yo me encargaré de la parte narrativa. Como decía Andrea, esto es un híbrido, esto es la unión entre dos roles que no parecerían tener como mucho que ver. Entonces empecemos por ahí, Carlos. ¿Qué hace un guionista con un médico? Es decir, ¿en dónde se encuentran? ¿Cómo se unen? Juan, que crean locuras. Y es parte de lo que hemos hecho con este proyecto, lo que queríamos poder acercar ese conocimiento, poder acercar la información a las personas de una forma que fuera más amigable, salirnos un poco de ese estereotipo del artículo, poderlos acercar. Y yo creo que eso se permitió, es crear conocimiento, generar ese conocimiento y buscar los mejores métodos para comunicarlos. Entonces, ha sido un trabajo largo y yo creo que hoy tenemos unos muy buenos productos, ¿cierto? Y también, no sé ya qué pensarás de cómo es ese relacionarse con médicos, nosotros que a veces somos medio psicorrígidos, cerraditos. ¿Cómo fue este proceso para ustedes también desde Máquina Espía? Pues creo que esto desde Máquina Espía fue un sueño que veníamos como maquinando justamente desde hace más o menos unos 7 años. Vos y yo nos conocimos desarrollando precisamente un proyecto de la facultad también en ese caso también era del grupo de neurociencias y era del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad de Antioquia. Era un proyecto de apropiación social del conocimiento y nos dimos cuenta, ve, mira, qué bacano. La parte científica y la parte narrativa parecen tener algo en común, que pareciera inicialmente algo como muy díscolo, un desvarío. Y entonces desde ese entonces venimos como, Carlos, ¿cómo volvemos realidad el sueño de unir la narrativa y los conocimientos científicos? Y bueno, ya por fin lo concretamos. Háblanos, Carlos, un poquito de, bueno, esta es la memoria del hombre invisible. Este es un proyecto de apropiación social del conocimiento. Ese proyecto de apropiación social del conocimiento tiene una investigación madre. Contanos, porfa, de qué se trata. Sí, este era el reto de divulgar un proyecto que estamos ejecutando también con financiación de
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y lo que buscaba era poder identificar eso que nosotros llamamos biomarcadores, que es simplemente buscar señales en el cuerpo que nos permitan identificar que algo está pasando. Nosotros lo hacemos específicamente con la enfermedad de Alzheimer, poder saber si están apareciendo los síntomas o incluso antes de que esos síntomas aparezcan, nuestro cerebro ya empieza a mostrar algunas señales de que algo está pasando, de que algo está fallando, y este proyecto busca encontrar eso a través de dos técnicas, uno que es el electroencefalograma, que es poner unos cablecitos en el cerebro, eso no da descargas ni nada, sino simplemente captura cómo está funcionando ese cerebro, y el otro es a través de unas fotos que tomamos con imágenes de resonancia magnética, un aparato grande que nos permite ver cómo están esas diferentes estructuras y cómo está funcionando. Entonces, este proyecto buscaba saber cómo está funcionando el cerebro, qué empieza a pasar en los pacientes cuando empiezan los primeros síntomas o incluso antes de los primeros síntomas, para que en un futuro podamos tener esas ayudas para iniciar tratamientos más temprano, que es lo que queremos, poder atacar esta enfermedad desde fases muy tempranas y que no pueda tener los efectos que tiene. Entonces, ese proyecto madre, teníamos un problema y era cómo poder transmitir la información, cómo podemos explicarle a los pacientes que participaron, a sus familias, cómo poderles explicar esto. Y yo creo que ahí es donde este proyecto conectó y con la experiencia que teníamos con Máquina Espía pudimos engancharlo. Ok, vamos a explicarle un poquito a la gente qué es un proyecto transmedia, ¿cierto? Porque estamos hablando de la memoria del hombre invisible, un proyecto transmedia que cuenta a través de una historia fantástica, unos temas científicos de pues muy grandilocuentes claramente y de interés por una población, una comunidad que de pronto no tiene cómo entender esos temas que a veces se vuelven un poco densos, un poco complejos. Entonces, un proyecto transmedia que es, vamos a ir a los ejemplos, vamos a ir a un ejemplo que es el ejemplo clásico. Proyecto transmedia es, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias, Star Wars. Es un proyecto, normalmente lo transmedial, y eso digamos que está cambiando un poco, pero lo transmedial tiene mucho que ver con la creación de un universo. Se usa mucho desde el entretenimiento, desde lo cinematográfico, y se crea un universo, un producto como tal, que se llama un producto seminal, se empieza a abrir a partir de unos apéndices, se empieza a desglosar ese universo, se empieza a ampliar. Entonces, de una película de Star Wars se puede desglosar, no sé, una serie animada, una novela gráfica, unos podcasts, todo con respecto a los personajes y a la historia que se empieza a engrandecer, que se empieza a dilatar, y así la experiencia se empieza a volver una experiencia que se transporta, es decir, que va de un medio a otro y donde se empieza a enganchar a la gente, porque el objetivo es que esto se vuelva una experiencia muy inmersiva. En este caso tenemos lo mismo, tenemos un producto seminal que viene siendo la bitácora del acompañante de la persona con la enfermedad de Alzheimer, y de ahí se van desplegando varios formatos comunicacionales, es decir, tenemos unos cómics, tenemos unos podcasts, tenemos unos videos, tenemos una cantidad de elementos que lo que hacen es fortalecer ese universo. ¿El universo cuál es? El universo de Joaquín y sus hermanos, que es la historia que transversaliza desde la fantasía el proyecto que desarrolla Gruneco. Carlos, ¿por qué elegir el formato transmedia? O digámoslo así, ¿por qué establecer que lo transmedial era lo más idóneo para difundir la investigación? Creo, Juan, que lo mencionabas ahorita con esto de construir un universo, cuando con toda la experiencia que lleva, por ejemplo, el grupo de neurociencias de Antioquia analizando la enfermedad, estudiando, pero no solo la enfermedad, sino las familias, las dinámicas que ocurren con las familias y todo esto, cuando mirábamos desde Gruneco veíamos que realmente este es un propio universo. Allí hay unas historias que merecen ser contadas, no solo en torno a la enfermedad, sino en torno a todas las familias, sus relaciones, cómo han logrado sacar adelante diferentes procesos, enfrentar la enfermedad. Entonces, eso era lo que queríamos con ese proyecto. Yo nunca había escuchado lo de transmedia, eso, sí. Como lo digo siempre, las locuras vienen de ustedes en Máquina Espía, pero cuando escuchamos eso y esa posibilidad de poder utilizar diferentes medios, diferentes acercamientos para llegar a estos públicos, yo creo que ahí fue donde vimos el enganche. ¿Ven? Construyamos este universo para que la gente pueda hacer una inmersión en él, pueda conocerlo, pueda disfrutar el conocerlo, pueda entenderlo mejor, que es lo que nos va a facilitar los avances. Por eso era que esta propuesta me llamó la atención y por eso dijimos, adelante, hagámoslo. Ok. Hay algo importante, Carlos, para nosotros en Máquina Espía. Yo vengo en representación de un equipo. Yo soy el guionista, pero realmente
en el equipo y sobre todo en el desarrollo del proyecto, hay dos mentes femeninas muy fuertes, Ana María Pérez y está Ángela Tobón, que son como las coordinadoras creativas de todo este proyecto. Nosotros venimos desde 2007 contando historias de fantasía en cine y en televisión, pero para nosotros era una urgencia cómo poner al servicio de la gente lo que nosotros hacíamos. Y teníamos una inquietud muy grande. Bueno, si nosotros configuramos metáforas, ¿cómo eso le puede servir a alguien? ¿Cómo conectamos con la gente a través de la metáfora? Y cuando estuvimos hablando con vos, y en ese entonces, o hace unos años que nos conocimos, hablábamos mucho de, bueno, ¿para qué sirve la metáfora? Y decíamos, bueno, la metáfora fantástica sirve para universalizar temas complejos. Y vos decías, bueno, esa herramienta para nosotros es supremamente importante. Hay referencias además de lo bien que se puede usar. Hay un filósofo de la ciencia que se llama Daniel Dennett que habla, bueno, es que, espérese, el cerebro, y era algo además que vos me confirmabas, la corteza cerebral son en la mayoría áreas asociativas. Entonces, ¿por qué no seguimos utilizando la metáfora después de niños, cierto? ¿Por qué la mantenemos muy latente durante la infancia y después perdemos esa manera de comunicarnos? Entonces, cuando te contamos, vos nos decías, listo, vamos a desarrollar el proyecto y te contamos una historia de fantasía, fue para nosotros muy sorpresivo que vos nos dijeras, esa es la metáfora con la que yo necesito que las personas entiendan de qué se trata el Alzheimer, ¿cierto? Nos pareció que fue un reto y un riesgo muy grande de tu parte. ¿En qué punto todo esto te parece que es lo idóneo o lo que el proyecto necesita para calzarse de un conocimiento colectivo? Juan, que hay un punto clave y es toda la parte de motivación. Sí. Normalmente cuando nosotros hacemos ciencia, lo hacemos porque nos motiva, porque queremos conocer, porque queremos explorar y queremos dar a generar nuevo conocimiento. Pero cuando tratamos de hacer la divulgación, pues estamos muy enfocados en lo que conocemos y nos falta ese componente de que necesitamos que la gente también quiera conocer, pero no desde la curiosidad científica, sino desde la curiosidad del común, del conocer un tema nuevo, poderlo abordar, poderlo explorar. Y eso que hace muy bien la ciencia ficción, al ficcionarlo y al llevarlo desde diferentes medios, es lo que nos faltaba un poco en la ciencia. Por eso yo creo que me llamó tanto esta estrategia transmedia, porque la idea era poder generar recursos que la gente estuviera motivados a hacerlo. Hay muchas personas que pueden estar hoy conectados porque desde hace rato les decíamos, bueno, ¿qué será eso de la memoria del hombre invisible? ¿Qué pasará? ¿Qué tiene que ver eso con Alzheimer? ¿Cómo así? Porque no es el típico de un cartel que diga enfermedad de Alzheimer, sí, sino que es memoria del hombre invisible. Entonces yo creo que el despertar esa curiosidad, esa necesidad, esa motivación propia, que es incluso lo que utilizamos en el grupo para formar nuestros investigadores, queríamos que asimismo hiciera la gente esa aproximación al conocimiento que se genera y que lo pudieran entender, pero entenderlo desde el disfrute, desde el generar nuevas dudas e ir a buscar diferentes elementos. Y ahí era donde me llamaba mucho la atención este transmedia. Entonces yo creo que lo que conectó era que pudimos generar una motivación y parte de lo que hacemos hoy es seguir generando esa motivación para que la gente quiera buscar, quiera explorar y quiera más conocer sobre estos temas. Perfecto. Hoy vamos a estar haciéndole un rastreo a precisamente esas dudas que pueden generarse a través de algo cautivador, como es una historia de fantasía, y precisamente a través de esta charla vamos a ir experimentando qué piensan ustedes al respecto. Entonces, estamos en vivo desde el Facebook del fanpage de la Facultad de Medicina, ¿cierto? De la Universidad de Antioquia. Ahí nos pueden ir dejando sus preguntas, a nosotros nos las pasan al celular. También estamos desde Zoom, nos van contando qué opinan. Vamos a irles narrando la historia de Joaquín, vamos a irles contando las piezas que tiene toda la estrategia. Esto que tenemos aquí también es digital, va a estar en un portal donde se van a agrupar todas las piezas, pero váyanos preguntando en la medida en que vamos avanzando y vamos respondiendo, aprovechando que estamos de celebración lanzando el proyecto. Empecemos, Carlos, entonces con el cómic infantil. Tenemos un cómic infantil que habla de Joaquín cuando está niño, de Joaquín y sus hermanos, de Carmen y Braulio. Joaquín es el mayor, en el cómic infantil tiene 11 años, Braulio tiene 8 y Carmen tiene 6. Tienen unas dinámicas que los van a marcar de ahí en adelante para el resto de su vida. Inicialmente se propuso que teníamos que tener una pieza dentro del universo transmedial, una pieza para los niños. Decimos que era un cómic, pero
la pregunta que se puede estar haciendo la gente, Carlos, es, bueno, el público infantil, ¿qué tiene que ver en el tema del Alzheimer? ¿Por qué es importante para un niño empezar a relacionarse con conceptos como la memoria o el olvido? Hay dos cosas importantes que yo creo que logramos abarcar desde este cómic de los niños. Lo primero es que recordemos que la curiosidad de los niños es muy grande y a veces nosotros tratamos de limitarlas un poquito diciendo, no, estos temas pueden ser muy complejos para los niños o el niño que se va a interesar, pero yo creo que por el contrario, los niños hay que dejarlos explorar, dejarlos abarcar, avanzar para que ellos puedan conocer mucho más sobre las cosas. Y era un poco lo que queríamos en este cómic, despertar esa curiosidad en los niños para que pudieran relacionarse con este tema. Cuando nosotros abordamos la enfermedad de Alzheimer, los niños se relacionan muchas veces cuando tienen su abuelito o su papá afectado, pues van a estar viendo y muchas veces se van a querer preguntar qué es lo que le está pasando. ¿Por qué se presentan estos síntomas en mi familiar, en mi abuelo? ¿Por qué mi abuelo empieza a olvidar las cosas? ¿Por qué se empieza a confundir? Entonces, yo creo que este tipo de abordajes permiten que ellos vayan conociendo y poder dar explicaciones en un lenguaje que ellos quieran entender, que quieran explicar y sobre todo ser, que era lo que abordábamos en el cómic, muy cuidadosos en la forma en que lo transmitíamos. Okay. Y ahí yo creo que la ficción nos permitía jugar también con eso, pues ellos pudieran entender y quisieran acercarse a este conocimiento. Perfecto. Vamos a ir viendo algunos apartes, vamos a spoilearles un poco, lastimosamente, la historia del cómic infantil y les contamos de qué se trata la historia más o menos. Joaquín le teme al mar, le tiene un miedo grande al mar porque cuando era más pequeño, el mar, una ola llegó y le quitó sus juguetes, se las llevó. Y él le tiene entonces un temor muy grande al mar porque dice que el mar se roba las cosas, ¿cierto? Dentro de su ingenuidad y dentro de la forma perpleja como contempla el mundo, él dice, el mar es mi opositor, ¿cierto? Resulta que un poco después de esa experiencia traumática, a Joaquín se le empiezan a perder sus juguetes y se le empiezan a perder los objetos más valiosos. Eso es un problema muy grande además para él, porque, por ejemplo, él le toca música con su hermano Braulio, tienen unos conciertos en el balcón de su casa en las tardes y a él se le pierde su trompeta. Y lo grave no solo es que se le pierda su trompeta, lo grave es que tiempo después de que se le pierde empieza a olvidarse o empieza como a tener como unas dudas al respecto de si él realmente sabe tocar trompeta. Es como si se le olvidara la facultad o la habilidad que conlleva el objeto. Y esto se agrava muchísimo en la historia cuando se le pierde su perro. Cuando se le pierde su perro mutante y a él le da mucho miedo que pues no solo no volverlo a ver, sino olvidarse de él. Y todo este asunto donde lo que hacemos es crear una metáfora de el olvido como un lugar temido. Carlos nos orientaba mucho al respecto y nos decía, Juan, no quiero descripciones literales, no quiero que mostremos al abuelito, el niño teniendo un decaimiento o la enfermedad neurodegenerativa en pleno, no. Quiero que los niños se acerquen a ese concepto, el concepto de la memoria, el concepto del olvido de una manera muy sutil y de una manera obviamente metafórica. Ya se darán cuenta en el cómic cuando lo revisen, hay un problema grande con la sombra de Joaquín y ahí queríamos también jugar con un concepto, ese concepto de sombra que desde la psicología también es muy importante y muy fuerte. Y bueno, creo que el asunto era eso, era no ser muy literal, pero que se empezara a dejar claro cuál es la historia que va a ir trasegando Joaquín, una historia que no solamente va a estar permeada por la relación con el agua, sino además con la relación con el olvido. Es que, Juan, yo creo que muchas veces cuando pensamos en la memoria, pues generalmente nos vamos a la época adulta, sí. Pero recordemos que desde la infancia es que la memoria se empieza a consolidar. Eso cuando los niños empiezan a preguntar qué es esto, qué es esto, qué es esto, realmente lo que están haciendo es recopilar todos esos conceptos que le permitirán a lo largo de su vida poder interactuar con el resto del mundo. Y que una vez tenemos un buen banco de conceptos, empezamos ya a cambiar por él, y para qué es esto, y para qué es esto, y vamos estructurando y vamos creando redes, que esos son nuestros primeros huellas de memoria, esos son los primeros trazos que vamos consolidando, y a partir de ahí es que vamos construyendo nuestra reconstrucción con el mundo.
Incluso el olvido, siempre lo hemos visto como que nuestro cerebro está diseñado para almacenar, pero realmente nuestro cerebro está diseñado para olvidar. Entonces, el entender cómo cada una de las fases de nuestra vida, la memoria juega un papel importante, nos va a poder permitir entender mejor porque a veces se presentan olvidos sin llegar a ser patológicos y estas características. Yo creo que con este cómic, con toda la metáfora que construimos frente a los objetos, el olvidar y demás, empezamos a acercar a los niños sobre eso de qué es la memoria y cómo lo pueden entender, que era el objetivo central de este cómic. Sí, perfecto. Sí, la conclusión realmente dentro del cómic es no tenerle miedo al olvido, ¿cierto? Exacto. Hay algo que pasa que no voy a seguir contando exactamente para que las personas sientan curiosidad y vayan y lo consulten, pero es ese, es como derribar un poco ese paradigma del olvido como el lugar temido, porque como decís vos, mantenemos una paranoia respecto a que no somos capaces de sostener un montón de datos y un montón de información y eso no es como lo orgánico para el cerebro, ¿cierto? Bueno, pasemos a otra pieza, el cómic de adultos, que además decidimos que eran 2 cómics de adultos, ¿cierto? Que eran 2 volúmenes, 2 tomos, 2 entregas. ¿Por qué un cómic para adultos? ¿Por qué te parecía que podía funcionar ese formato, ¿cierto? ¿Por qué no un video normal? ¿Por qué no un instructivo? ¿Por qué no un infográfico? Creo que aquí queríamos salir también un poco como de lo común, de lo que siempre se hace, como lo decíamos al inicio, de buscar esos públicos. Y a veces cuando pensamos en el adulto, estamos pensando en el adulto ya muy adulto, ¿cierto? Más o menos como por donde ya estamos nosotros, llegando un poquito a la vejez. Pero se nos olvida esa generación entre la adolescencia y lo que podríamos llamar el adulto joven, donde realmente este tipo de formatos todavía resultan ser muy atractivos. Hoy, aunque tenemos mucho lo audiovisual, hemos dejado un poquito también el cómic que fue tan importante en otras épocas para meterse en un mundo de ficción, para poderlo abordar. Entonces lo que queríamos era también rescatar un poco eso y que permitiera llegar a esos públicos de una forma más llamativa, ¿cierto? Salirnos un poquito del audiovisual y podernos acercar. Entonces por eso nos llamó la atención este cómic. Además porque lo que queríamos también es que se diera como una evolución y una continuidad entre esa historieta del niño y cómo va pasando los días, la vida de Joaquín y la vida de sus hermanos e ir contándolo más o menos desde los mismos lenguajes. Entonces yo creo que ese cómic nos permite ese acercamiento y ese conocimiento. Perfecto, hay una cosa importante ahí, Carlos, y definíamos que entonces, ¿qué pasa en el cómic de niños? Como estamos hablando de un proyecto transmedia donde se va ampliando el universo, resulta que Joaquín, ya en ese cómic de niños, en ese cómic de adultos, tiene parte de ese cómic de niños, sigue creciendo su relación con el olvido y con el agua, que es un elemento supremamente importante y que ahorita vamos a tocar ese tema, es un elemento simbólico transversal a todo el universo. Y resulta que ya él tiene 38 años. Y tiene 38 años, ya no tiene 11, ha crecido y empieza a mostrar pequeños, digamos, distorsiones en la realidad. Distorsiones en la realidad. Pareciera que va a empezar como a entrar como de lleno, como la neurodegeneración. Creo que muchas personas podrían tener esa duda y es, ¿cuáles son esas pistas? ¿Cuáles son como esos pequeños, como esos pequeños vestigios que hacen pensar, venga, a mí puede llegar a darme Alzheimer? Creo que es una preocupación muy común en todo tipo de poblaciones y de preguntas. Cuando hablamos que la enfermedad la enfermedad de Alzheimer, perdón, es una enfermedad de olvido, sí. Cuando los olvidos se presentan, empiezan a angustiar a las personas. Y queríamos mirar dentro del cómic también entender que es que no todo olvido puede ser patológico. Como lo decía ahorita, los olvidos pueden ser normales y hay que entender muy clave eso cuándo es que empiezan a ser. Cuando esos olvidos empiezan a ser progresivos, cuando uno ve que va avanzando, que el olvido cada vez es más frecuente, más abundante, digamos que es uno de los primeros indicadores de que puede ser algo patológico. Cuando esto empieza a afectar nuestro día a día, las cosas que nosotros hacemos en nuestro día a día, nuestra funcionalidad, cuando se empieza a ver afectada por esos olvidos, antes yo podía llevar toda mi agenda y a pesar de que no ha aumentado mucho el número de tareas, se me empiezan a olvidar reuniones, cositas para hacer y eso va aumentando, aumentando. Allí tenemos otra de las pistas
¿cierto? Que eso puede ser progresivo. Hay personas que creen que porque desde niños han sido muy olvidadizos y muy despistados, que entonces les va a dar Alzheimer porque son muy olvidados, ¿cierto? Pero no, a veces el hecho de que yo toda la vida haya sido olvidadizo, pues no quiere decir que me va a dar más fácil enfermedad de Alzheimer ni que voy a desarrollar la enfermedad. Como decía, pueden ser normales. Preocupa más cuando yo he tenido muy buena memoria y eso representa un cambio. Cuando los olvidos aparecen como de forma espontánea, no tenía muy buena memoria y empieza a cambiar, es ahí como que empezamos a preocuparnos y son como las pistas para poder seguir y poder buscar ayuda o consulta. Sin decir que todos estos quiera decir que tenga enfermedad, ¿cierto? Pero es el momento de yo poder buscar ayuda, que me evalúen, poder buscar el acompañamiento médico para determinar qué tan importante pueden ser estos olvidos. Perfecto. Carlos, hablemos del agua. Durante toda la historia, como mencionaba ahorita, el agua es importantísima, es vital. Y nosotros desde Máquina Espía, te lo proponíamos como ese paso al otro mundo. Porque lo que pasa con Joaquín es que empieza a meterse dentro de su cabeza, literalmente a bucear dentro de sí mismo. Y esa ausencia de la realidad hace que cuando regresa de esa inmersión, pues ya no recuerda cosas, pierde como la pista, la continuidad de la vida como tal. Y te proponíamos el agua, te proponíamos una persona que bucea en su mente, teníamos el agua cuando estaba pequeño, ya el agua empieza a ser un recurso de delirio, porque entonces Joaquín tiene algún tipo de contacto con el agua y ahí mismo se hace esa inmersión en sí mismo. Y entonces hablamos del agua como tal y decíamos el agua como, como algo simbólico de la memoria, como algo que corre, como que fluye, que discurre, que no se puede represar. Vos nos decías, sí, me gusta ese simbolismo porque tiene una relación con la parte fisiológica de la enfermedad también. Sí, realmente yo creo que ese fue el componente que a mí más me conectó, ¿cierto? Primero porque me encanta, o sea, para mí el mejor momento del día es la ducha, me encanta el agua, verlo correr, pero además por todo lo que podríamos relacionar de lo que es no solo la fisiopatología, la memoria con el agua. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de por qué se produce la enfermedad, y sé que incluso durante toda esta jornada de los eventos lo han dicho mucho sobre lo que son esas basuras proteicas que se producen en el cerebro y que se van acumulando y van generando la muerte de las neuronas. Cuando inventábamos toda esta historia del agua, yo decía, y el ver cómo el agua iba cubriendo y cómo iba llenando la casa y el cuerpo, ahí estoy adelantando muchas cosas de las historietas, pero los que exploran la página lo van a ver. Entonces era muy interesante porque es precisamente eso lo que nos está pasando en el cerebro con la enfermedad. Ese acúmulo de esas basuritas, ese ir creciendo, eso ir aumentando que va muriendo o matando las neuronas, es incluso lo que desde el proyecto tratábamos de rastrear. Ahorita cuando te hablaba de los biomarcadores, lo que queremos precisamente ver es eso, cómo se va dando ese depósito. Entonces era muy bonito como ver a lo largo de las diferentes historias, el agua iba mostrando ese componente, el acúmulo del agua, y lo podríamos relacionar muy bien con lo que precisamente en el proyecto rastreamos, que es el acúmulo de esas diferentes proteínas y que es la muerte de esas neuronas lo que va a desencadenar los síntomas. Entonces yo creo que hubo una conexión para mí maravillosa, incluso ya desde las charlas cuando hablo del acúmulo, lo trato de hacer la relación con el agua porque me parece que conecta muy bonito y permite entender muy bien qué es lo que pasa con la enfermedad. Y en especial eso de cuando el agua entra, cuando estas proteínas entran, llegan a este hipocampo y empiezan a remover o a eliminar parte de esos recuerdos o la posibilidad del acceso a esos recuerdos, que era lo que pasa en el mar cuando se lleva estos castillitos de arena. Entonces, esos dos elementos yo creo que son las piezas central para mí de cada una de las piezas. Y a partir de esa conjunción temática fue donde decidimos llamar al cómic de adultos, lo decidimos llamar Hipocampo, ¿cierto? Porque claro, así como en el cómic infantil se llama Submarino, el cómic, las piezas también tienen un nombre, más allá del nombre que es sombrilla, que los ampara a todos, y hay esa relación con la memoria. De hecho, hacemos un juego con los hipocampos, es decir, con los caballitos de mar, para que haya una relación ahí de la fantasía y de la parte neurológica. Pero entonces, hablemos de la parte pedagógica de esa pieza, de esos cómics. Hablábamos mucho de la necesidad de que en toda pieza existiera como una gran conclusión temática.
y que de ahí tenía que partir el concepto que cubriera toda la historia. En el caso de Hipocampo, de los cómics de adultos, era pasar del aislamiento al acompañamiento, porque nos preocupaba mucho y eso era algo que hablábamos contigo y es, bueno, cuando se empiezan a dar todas estas pistas de que puedo estarme enfermando, pues nadie se quiere mostrar vulnerable, nadie se quiere mostrar débil, nadie se quiere mostrar como que necesita ayuda. Entonces hay como que una introversión, como que un aislamiento, como que no quiero que se den cuenta que me estoy desmoronando. Y eso le pasa a Joaquín, ¿cierto? Que se encierra en su casa, no deja que sus hermanos lo atiendan, le ayuden, ve como una intromisión de pronto algunas pequeñas ayudas o auxilios que obtiene de Carmen y Braulio, que siguen muy pendientes de él, y, y vos nos avalabas esa preocupación, nos decías, eso tenemos que hacer que las personas entiendan que conectar con el otro es lo primero para que haya una ayuda a tiempo de todos estos síntomas que sabemos que son un paliativo, pero que realmente el amor que va desde después se vuelve algo de la historia muy importante, pero esa relación genera unas emociones que pueden ayudar a hacer más llevadero el desarrollo de la enfermedad. Ese componente educativo es muy importante porque aquí teníamos dos vertientes grandes. Todo el trabajo que desarrolla el grupo en el estudio de las poblaciones y en el estudio del cerebro, y teníamos la forma de transmitirlo. Entonces, siempre lo que tratábamos de hacer con cada uno de estos elementos es que cada uno de estos productos apuntara a un eje central y crucial en la relación con la enfermedad, porque lo importante no era solo acercar, no era solo difundir, sino que realmente las personas pudieran verse reflejados y pudieran entender a partir de estas historias cómo poder hacer un abordaje de la enfermedad, cómo poderlos acompañar y lo que tú decías, poder hacer un acercamiento. Entonces yo creo que esas preocupaciones dentro de los cómics nos pasan mucho, sobre todo en los grupos familiares con enfermedad de Alzheimer, porque siempre está la duda, la preocupación de si voy a tener la enfermedad, y cuando empiezan a aparecer esos síntomas, lo que tú mencionabas, empiezan a aislarse, ¿cierto? Empiezan a decir no, o el proceso de negación, y no se hace realmente un acompañamiento, un adecuado acercamiento a la enfermedad, de que pues en esos momentos es cuando más necesitamos las otras personas que nos puedan estar apoyando y acompañando para poder hacer un frente. Sea que esté empezando la enfermedad o sea que no, es muy necesario ese acompañamiento para poder hacer un abordaje adecuado. Y eso es como a lo que apunta un poco este cómic. Y yo creo que la parte de docencia, recuerdo mucho cuando me mostrabas una de las piezas, que es para mí una de las más bonitas, cuando empieza a aparecer el agua y empieza Joaquín a desaparecer bajo el agua, que justo ponías un hipocampo. Y en ese momento realmente no sabías que el hipocampo era un caballito de mar desde el punto de vista gráfico, pero cuando yo lo veo y que discutimos y te digo maravilloso porque el hipocampo, ese se llama hipocampo y esa es la parte del cerebro que permite el acceso a la comunicación. Entonces yo creo que ahí fue muy bonito porque es transmitir eso, es eso lo que queremos, que la gente entienda el por qué cada una de esas piezas, descubra, lo mire, que le permite hacer ese acercamiento a los problemas que se enfrentan con la enfermedad. Exactamente, hubo como unas conciencias lindas desde lo narrativo y desde lo fisiológico que empezamos a tener. Fue muy lindas esas equivalencias, encontrarlas. Fue como un asunto ahí lleno de perplejidad. Y que fueran casuales. Que exactamente, fue unas coincidencias. Sí, sí, total. Fue como parte del camino que se fue encontrando. Como que nos fuimos encontrando entre esas diferencias, lo que hablábamos ahorita, cómo ir encontrando los caminos para generar un proyecto interdisciplinario, ¿cierto? Fue muy lindo eso. Vamos a ir viendo algunas imágenes del cómic de adultos de Hipocampo y hablemos un poquitico, o voy a narrar un poquitico como de qué pasa en la historia. Hay algo importantísimo y es, bueno, hay un encierro de parte de Joaquín, él cada que toca agua va a este mundo interno, se pierde en este mundo interno, vuelve sin muchos recuerdos, empieza a notar por ahí, empieza a notar lo más importante, empieza a dejar pistas de si me llama este número dentro del identificador de llamadas es mi hermana, ¿cierto? Este disco es el que más me gusta porque sigue teniendo una relación muy grande con la música. Su hermano ya se volvió músico, Braulio, que era el que tocaba con él, con Joaquín, ya es un músico, ya da clases de música. Ahorita hablamos de esos roles que empiezan a tener. La hermana Carmen
que le gustaban las estrellas, que nombraba las estrellas cuando era pequeña con su hermano Joaquín, ahora es una astrofísica, ¿cierto? Entonces ya es una investigadora, y entonces tenemos al profe, a la investigadora, tenemos entonces a la persona con la enfermedad, y entonces ellos tratan de, digamos, de cubrir a su hermano, con cariño, tratar de paliar un poco como esa vulnerabilidad que él trata, o de sabotear un poco esa vulnerabilidad que él trata de que se vuelva como invisible, de que se vuelva invisible. Todavía no nos metemos del todo con la invisibilidad, pero hay algo importante que pasa dentro del cómic, y es el asunto que vos nos decías y que para nosotros fue como nos estalló la cabeza, y nos decías, venga, espere, importantísimo, que desde el cómic de adultos nos empecemos a dar cuenta que las personas con la enfermedad de Alzheimer siguen teniendo unos recuerdos a largo plazo muy latentes. Y ahí empezamos entonces a tener la solución narrativa para que sus hermanos lograran sabotear esa fortaleza alrededor que está construyendo Joaquín, a partir de unos estímulos y unos detonantes que hacen que su memoria a largo plazo se active y él se acuerde quiénes ellos y permite entrarlos a esa fortaleza. Es muy importante porque recordemos que es que las experiencias que nosotros vivimos, que es básicamente lo que se va a constituir nuestra memoria, sea a corto o largo plazo, esas experiencias son las que nos permiten relacionarnos con los otros, el poder reconocer a nuestros familiares, el reconocer nuestra casa, reconocer nuestro entorno, saber qué hemos hecho, con quién hemos convivido, todo eso es lo que nos permite relacionarnos con este entorno. Entonces, cuando empiezan a aparecer esos problemas de memoria, pues de cierta forma se va cortando esa posibilidad de relación, ¿cierto? Y entonces ahí es como que uno empieza de cierta forma a desconectarse un poquito del mundo, pero es muy importante en esos momentos, en la enfermedad o más en las personas, poder buscar esas estrategias que le permitan compensar, que era lo que queríamos abordar desde esa historieta. Venga, ¿cómo yo puedo buscar? Porque si bien antes solo dependía de mi memoria, hay otros recursos que yo puedo ir utilizando para que mi día a día no cambie tanto. Y ahí el acompañamiento de familiares, de amigos, incluso compañeros de trabajo es muy importante para lograr mantener una funcionalidad muy alta en cada una de estas personas. La enfermedad, si bien tiene un curso progresivo, realmente a través de estrategias podemos mantener una funcionalidad por un largo tiempo y hacer más independiente esta persona. Entonces yo creo que ese era como el abordaje que queríamos trabajar desde ahí en el cómic y que logramos plasmar. La búsqueda de esas estrategias y el no aislarse, el no ensimismarse, sino el poder interactuar y buscar estrategias para mejorar esa funcionalidad. Perfecto. Carlos, recuerden que pueden hacernos sus preguntas ahí en el Facebook Live de la fanpage de la página de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Vamos a la pieza, el recurso seminal, que es la bitácora. Una bitácora para un público específico, para los acompañantes de las personas con la enfermedad de Alzheimer. Esa era como la panacea, como el lugar al que teníamos, del que partimos y al que volvemos siempre. Es decir, ese es el material más importante. ¿Por qué? ¿Por qué es tan relevante hacerle un acompañamiento cercano, valga la redundancia, al acompañante, a la persona, al apoyo que tiene esta persona, o el enfermo, la persona que tiene la enfermedad de Alzheimer? Yo creo que incluso más allá del personal médico, del personal asistencial, la persona más importante dentro de todo lo que es el proceso de tratamiento de la enfermedad de Alzheimer es el cuidador. El cuidador es esa persona que está acompañando al paciente, es esa persona que va a hacer la identificación del paciente, es el bastón, es el soporte principal del paciente. Y si bien muchas veces nos centramos en el paciente, no entendemos que a veces tener a un cuidador en un mejor estado posible, en el mejor estado posible, va a repercutir enormemente sobre lo que va a ser el desarrollo del paciente y la funcionalidad del paciente. Entonces, esta pieza queríamos en esa persona, por eso es la pieza seminal y clave, porque es la que ha vivido el proceso del paciente y a veces también se le olvida que se debe cuidar, ¿cierto? Y sobre todo en el marco de este evento que estamos presentando este producto, ese cuidarme, cuidarte, el recordarle que también se debe cuidar, pero a veces lo que se cree es que cuidarme como cuidador es descuidar mi paciente. Okay. Y eso era lo que queríamos abordar con esta pieza, de decirle no,
el cuidarte a través de, y por eso la bitácora tiene algunos elementos para hacer con el paciente, porque es poder yo estar bien para poder cuidar mejor a mi familiar, a mi paciente, poderle dar todo, entregar todo sin descuidarme. Y eso era lo que queríamos acá. Por eso esas apartes donde buscamos la interacción con el paciente, recordarle los estados, pero no olvidarlo, no descuidarse, era esta pieza clave y yo creo que por eso es la que la hace la más bonita, ¿cierto? Porque es la que nos conecta todo, de entender que en torno al paciente y a la enfermedad siempre hay un grupo de familiares y de cuidadores que son el soporte y los que permiten que todo fluya. Okay. Esta pieza no solo la vamos a tener de manera análoga, que la queríamos tener para ofrecérsela a las personas, también va a estar en digital dentro del portal web. Ahorita les decimos cuál es la URL del portal. Hay algo que me pareció muy particular de la bitácora. Bueno, seguimos con los términos como del mar, ¿cierto? La bitácora del navegante, que en este caso casa a la perfección. Pero hay algo que me parece importante, Carlos, y era que vos no querías que fuera una pieza decorativa. Querías que fuera una pieza interactiva. Y por eso la bitácora, ya ustedes la podrán ver, está ahorita que les digamos como cuál es, que les demos la brújula para encontrarla. Querías que tuviera no solamente consejos, sino que aterrizara temas complejos, que tuviera parte lúdica también. Es decir, como que se pudieran apropiar, que esta se volviera realmente como una bitácora de viaje del acompañante, que pudiera estar revisándola, que pudiera generarse tareas, que se pudiera generar compromisos consigo mismo. ¿Por qué tan importante eso, Carlos? Eso era muy importante, lo que decíamos ahorita, también salirnos del esquema clásico de una cartilla que yo la miro una vez y ya la dejé, y queríamos es que esto se volviera un instrumento que el cuidador tuviera permanentemente. Lo que decíamos, que lo pudiera rayar, a veces las cosas cuando se hacen muy bonitas, pero uno las deja casi como para enmarcar y déjela. No, esto lo que queríamos es que se pudiera rayar y que se volviera una forma de interacción del cuidador con el paciente, pero además de que nos permitiera conocer qué es lo que está pasando con el cuidador. A veces cuando uno puede rayar, poner noticas, poner foticos, hay un espacio para que se convierta también como en ese álbum de fotos, de recuerdos, donde yo lo puedo plasmar, pero donde también cuando estoy viendo esos recuerdos voy a ver mis compromisos y ese recuerdo de cuidarte, ¿cierto? De cuidarse también el cuidador, de acompañar al paciente. Yo creo que eso era lo que queríamos, que no fuera simplemente, como lo decías, algo decorativo, sino que fuera algo donde el cuidador pudiera plasmar sus deseos, pudiera plasmar sus gustos, lo que no le gusta, y serviera de elemento de interacción con el paciente. Eso era lo que buscábamos con esta pieza. A mí me parece muy interesante ese asunto, además porque se hibrida mucho el contenido de la bitácora. Vos querías que tuviera una parte muy emotiva, pero también nosotros dentro de desde Máquina Espía le decimos a esta pieza el diccionario de las certezas, ¿cierto? El diccionario de las certezas. ¿Por qué? Porque no solo tiene la parte emotiva, sino que también está esa parte de consulta sobre terminología o sobre de pronto algunos aspectos o situaciones que en muchos casos se vuelven un caos en la cabeza de la persona. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Esto es normal que suceda o se está grabando? Y lo peor de todo es la culpabilidad que se da con respecto a estoy haciendo mal mi trabajo, estoy acompañando mal, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cierto? ¿Dónde está aquello? Porque se piensa mucho que realmente existe una lista de chequeo del cuidado y no, la gente pues no piensa mucho en que a lo mejor es una tarea. Son unas tareas que sí, que algunas sí tienen su razón de ser, pero que otras simplemente se trata de dar amor y de generar espontaneidad al respecto de la persona amada y de cómo acompañarla para demostrarle ese amor. Y aquí lo que queríamos, y por eso éramos muy juiciosos de tratar de seleccionar esos textos que han surgido de las preguntas que más comúnmente nos hacen los pacientes y nos hacen los acompañantes sobre qué es la enfermedad, cómo es el manejo, cómo es el tratamiento, cuáles son los cuidados que se debe tener. Entonces tratábamos como de sintetizarlos y de ponérselos desde todo lo que es el rigor científico y lo que conocemos, que puede ser porque cuando uno busca en internet a veces hay muchas cosas locas de todo, sin una buena evidencia. Entonces queríamos como poderles compilar y poderles entregar esa herramienta también
a las personas para que supieran, bueno, ahí pueden encontrar lo básico y la noción básica sobre ese día a día de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, el cómo hacerlo, los consejos, las recomendaciones, queríamos ahí, y algo mucho más bonito es que conecte con otro medio donde se puedan recolectar los mismos consejos de los cuidadores, de los familiares, porque es allí donde está el verdadero conocimiento. Desde el ámbito científico podemos hacer muchos experimentos, pero lo que dimos cuenta que mejor funcionaba para los cuidados del paciente eran esas recomendaciones que surgían de la misma experiencia. Cuando los cuidadores nos decían, no, mire, es que yo para bañarlo utilizo esta estrategia, o para alimentarlo, o para evitar que se me vaya a perder. Todos esos consejos, tratar de recopilarlos y de que pudiéramos irlo aumentando. Esto es algo que va a ir creciendo día a día, y esa es la invitación que queríamos, y por eso queríamos hacerlo desde esta estrategia transmedia, porque creemos que esta es la primera partecita de muchas cosas que van a venir y que queremos seguir desarrollando desde el grupo para ir complementando eso, porque la enfermedad cambia día a día y es muy importante nosotros también hacerlo en recomendaciones y en consejos. Perfecto. Vamos a ir viendo como algunos apartes del material de la bitácora, que como les decimos, también la tenemos publicada de manera digital. Y hablemos un poquito de la parte narrativa, porque la bitácora también tiene un capítulo de la historia de Joaquín, de Braulio y de Carmen. Había un concepto que trabajamos con Carlos que le parecía súper importante, y es el acompañamiento a través de la conexión emocional con quien está padeciendo la enfermedad. Era importantísimo eso. Entonces, dentro de la historia, como todo esto es un asunto metafórico, lo que va pasando, ya Joaquín tiene 50 años, ya vive con sus hermanos. Antes no, en el cómic de adultos él vivía solo, ya vivía acompañado con sus hermanos, y ya se entregó del todo a la relación con el agua. Ya no es que le tenga miedo a que el agua le dispare este mundo interno acuático, no, el mundo acuático literal inunda su realidad, la inunda. Y ahí es donde entonces salen los hipocampos y todos aquellos elementos que refuerzan el concepto. Y ya lo asume como algo que sucede normalmente. ¿Cuál es digamos, el perjuicio más grande? Es que cuando se inunda su realidad, él desaparece. Cuando el agua lo cubre, él desaparece de la realidad. Ya se va hacia otro lugar donde sus hermanos no lo pueden ver. De ahí entonces el nombre del proyecto, La Memoria del Hombre Invisible. Ahí sí la invisibilidad toma protagonismo. Ya Carmen y Braulio no saben dónde está su hermano, no saben, no lo ven. No lo ven, no es que pueda atravesar paredes ni que tenga superpoderes, no, para nada. Es un asunto de vamos perdiendo la identidad en la medida en que progresa la enfermedad de Alzheimer, y entonces en la historia se ve esa identidad como la personificación, como la existencia de la persona. Si esa persona está invisible es porque está perdiendo su identidad. ¿Cuál es la estrategia entonces de Carmen y Braulio? Lo tratan de perfumar, riegan talco en el suelo como para tratar, le pegan cascabeles a las muñecas, a los tobillos para escucharlo o poder tener algún indicio de él cuando él ya no está en la realidad, cuando está invisible. Resulta que funcionan a media los métodos y pasa algo, y es que llega la ciencia. Un científico experimental les ofrece un aparato, un dispositivo que lo que hace es amplificar la frecuencia cardíaca, y entonces los hermanos de Joaquín lo ubican porque escuchan el latido del corazón. Y es ahí donde entonces aterrizamos el concepto de conectar a través de las emociones con ese otro que nos necesita, de rodearlo con los sentimientos. Entonces ellos ya lo pueden ubicar, pero él cada vez bucea y se va más lejos, parece que cada vez es más inalcanzable. Sin embargo, ya lo pueden encontrar porque conectan con él desde las emociones. Siempre pensemos lo que decía ahorita, nos conectamos por nuestras experiencias con los otros. Cuando no logramos entender, cuando uno llega a una conversación y no saben de qué está hablando, pues uno probablemente ocurre eso, se aísla, se mete en su mundo, usted se queda callado, y en los pacientes ocurre esto. Allí es muy importante que sepamos que lo que está pasando es que se está perdiendo esas vías de acceso hacia la información. Cuando el hipocampo se empieza a atrofiar o empieza a dañarse esta estructura, se empieza a perder esas vías de acceso a la comunicación o a la información que nos permite relacionarnos. Pero hay una estrategia, y por eso resaltamos tanto ese componente emocional, porque la información afectiva, la información emocional, eso que nos mueve, eso que no sabemos por qué
ese afecto, ese cariño puede hacer que nuevas vías surjan o puede hacer que aparezcan esas recovecos dentro de nuestra memoria que nos permita traer la información. Por eso siempre es muy importante. La música ha sido un elemento muy importante con la enfermedad de Alzheimer, porque a pesar de que podemos olvidar muchas cosas puntuales, a veces la música permanece por mucho tiempo. Y eso es porque hay un componente afectivo muy grande, muy importante. Los recuerdos con los familiares, los eventos importantes. Entonces, siempre tratar de hacer ese acercamiento desde lo afectivo, desde el cariño, desde el cuidado con el paciente, porque eso es lo que nos va a permitir poder escarbar mucho más en la memoria y poder traer recuerdos que pensamos que quizás se habían perdido, pero lo que nos faltaba era buscar como una vía alterna para poderla encontrar. Y siempre el cariño, siempre el amor, el afecto va a ser esa ruta segura para poder traer esos recuerdos. Y eso era lo que queríamos plasmar aquí. Perfecto. Carlos, nos empiezan a llegar preguntitas. La gente pregunta, nos pregunta María José. En el cómic se va a poder evidenciar el rol que cumplen las personas que acompañan a los que sufren de Alzheimer. Dice, ¿cómo podemos apoyar desde nuestro rol, sea familiar, sentimental, etcétera? Esta pregunta nace debido a que muchas personas conviven con individuos con Alzheimer y no saben cómo actuar ante ello, dígase por el desconocimiento. Creo que sí. En el cómic, pues en el cómic literalmente no se muestra cómo debe reaccionar una persona específicamente. Está transversalizado, digámoslo así, la emoción que debe movilizar a las personas, pero no hay un derrotero ni hay unos paso a paso. Digamos que ese derrotero se complementa en otras piezas donde la ciencia es la que entra a primar. Lo que tratamos de llevar con alguna de las piezas es llevar una emoción, cómo transportar una emoción, ¿cierto? Pero ya la parte dura de la ciencia la damos en algunas otras piezas, ¿cierto? Y el cómic sí nos muestra un poco lo que es poder entender, ponernos de cierta forma en los zapatos del paciente en esas primeras fases, en esos estadios iniciales. Entonces es en poder entender un poco qué es lo que pasa. Si allí se dan como algunas pistas que utilizaban los hermanos para poder hacer ese acercamiento, digamos que lo más importante es entender qué es lo que está pasando para ya poder buscar estrategias. Una receta mágica todavía no hay. Yo creo que se va a demorar en aparecerla, pero sí poder entender un poco y ver lo que otras personas han hecho y cómo les ha funcionado, que es lo que se busca un poco a partir de los blogs y es cierta parte de la información que recolectamos de la bitácora, permite como generar esos acercamientos y esas posibles opciones. Exactamente, se hace es como una alegoría, por decirlo así. Y es eso, me parece súper importante eso que decís, Carlos, y es el asunto de empatizar, de generar una historia donde yo entienda cómo las personas se relacionan bajo esa situación y que yo no entre en conflicto o en un caos de desesperación, sino que encuentre ahí un lugar donde yo estoy entendiendo y me están entendiendo. Listo, tenemos otra preguntita por acá. Oscar nos pregunta, saludos y abrazos, gratitudes por la metodología y la misma pedagogía, gracias por humanizar esta etapa de la vida. Pregunta, ¿dónde o cómo se puede acceder a este trabajo? ¿Tiramos la URL de una vez? Sí, de una vez, ya, yo creo que ya hemos adelantado. Algo muy bonito que queríamos hacer, y yo creo que también a veces cuando uno piensa que todo es comercial, esto es el producto de un trabajo científico, este es el producto de una universidad pública, aquí hay una financiación incluso del Estado con todo lo que fue el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la idea es que todos estos productos estén disponibles de forma gratuita. Tenemos la página web donde los van a encontrar de forma digital, va a haber diferentes canales desde la posibilidad que nos den para distribuir también los elementos físicos y las bitácoras impresas, pero la idea es que este es un producto que va a ser libre, va a estar alojado en un portal muy bonito. Yo creo que eso es otra de las cosas que también me gustó, es que se alojara dentro de esta estrategia que se llama Saludando, que es esa estrategia de divulgación de la Facultad de Medicina, pero orientada al público, orientada a la gente, hacer ese acercamiento con las personas sobre las diferentes patologías y que quedara allí alojado este producto nos parece que va a permitir acercarlo más y darlo a conocer más. Perfecto. Eva Maritza nos pregunta, ¿cada persona tiene un objeto, símbolo, signo? ¿Desde dónde se reconoce? ¿Es una investigación o es una suposición? ¿Quieres decir algo sobre eso? Sí. Teníamos 3 roles, ¿cierto? Teníamos el rol de la persona que iba teniendo y avanzando en su enfermedad. Teníamos 2 personas
que lo rodeaban. En eso queríamos ser como tener una figura femenina, una figura masculina, pero hay algo importante, y es que desde Gruneco se manejan dos figuras que son muy preponderantes, y es el maestro, el profesor, ¿cierto? Y el investigador. Entonces, de ahí partimos para caracterizar a Carmen y para caracterizar a Braulio. Braulio es un músico, es un profesor de música, además es un profesor de música para niños y jóvenes. Dentro de su biografía se explica un poco. Y Carmen es una investigadora, investiga el cosmos, ¿cierto? Es una astrofísica. Ella, partimos todo, además, ya que nos mencionan si esto es una suposición, toda esta metáfora está construida, por ejemplo, en el caso de Carmen, es una astrofísica, ella le gustan las estrellas, cuando era pequeña con su hermano nombraba las estrellas con los nombres de su familia, ¿cierto? Y todo esto es una metáfora de lo que va sucediendo en el cerebro, donde nosotros llevamos las neuronas a las estrellas. Es decir, es como si esas estrellas que brillaran fueran esas neuronas que bajo el proceso sináptico siguen iluminando. Entonces todo está supremamente pensado desde lo conceptual. Ella le empieza a ayudar a su hermano a entender quién es ella a través de contarle los nombres de las estrellas, por ejemplo, ¿cierto? Dentro de la historia de la bitácora tenemos unos cuadros de unas constelaciones, y lo que hacemos es dejar muy claro que la unión de esas estrellas es como si fuera un proceso sináptico dentro del cerebro. Todo está absolutamente pensado, y esos dos roles eran importantes volverlos muy relevantes son los que confluyen en Gruneco. Claro, y yo creo que lo que hicimos es, desde las investigaciones que hacemos, que se han realizado en el grupo, tomamos el qué querer decir, el qué necesitábamos transmitirlo. Y lo que hicimos con toda la historia de las metáforas y la fantasía era saber cómo decirlo. Entonces, realmente el sustento y toda la información que se encuentra desde la bitácora, parte de información científica, parte de estudios, de resultados que logramos compilar para sacar lo más importante y buscar la forma adecuada de transmitirlo. Entonces, cada elemento, y es una de las cosas que más me gusta, es porque uno lo puede leer y puede entender, pero si empiezas a mirar cada detalle y vas y exploras los podcasts y miras los videos, miras las historias, vas a encontrar un montón de elementos que vas a poder relacionar. Este es un trabajo donde no solo participé yo, donde participó todo el grupo, que son estudiantes muy juiciosos, dedicados, que les encanta el investigar, que les encanta el enseñar. Y todas esas experiencias, todos esos conocimientos es lo que tratamos de plasmar acá y de llevarlo a ese lenguaje. Perfecto, no dejemos a Oscar sin respuesta. El sitio web donde pueden encontrar el proyecto es www.saludando.medicinauda.co/Alzheimer. Listo. Ahí van a poder ver todo, ahí confluyen todos los elementos. Digamos que también tenemos una copia análoga de la bitácora por la interacción, la participación que queríamos o la apropiación que queríamos de parte del público específico. Hay una cosa importante de subrayar, Carlos, me parece a mí, y es decir, cada una de estas piezas va para un público diferente, ¿cierto? Queremos acompañar a un público específico con cada una de estas piezas. Y es como muy bonito que de pronto una persona sienta que puede divulgar este mismo contenido. Como, bueno, yo de pronto voy a consumir más la bitácora, pero conozco quién pueda servirle el asunto de pedagogía infantil para todo este tema, y entonces se lo comparto. Es como también que se vuelva muy vivo como toda la articulación de los formatos. Sí, queríamos, para nosotros, las familias que hacen parte de ese grupo de familias con enfermedad de Alzheimer genética que han sido identificadas y seguidas por el grupo, para nosotros cada una de las piezas quería que pudiera ser como un agradecimiento hacia ellos, pero que ellos supieran siempre que no solo nos enfocamos en el paciente, sino que cada una de las personas que hacen parte de estas familias para nosotros es importante, y queríamos poderles llegar diferentes productos para que todos conocieran y entendieran sobre la enfermedad. Entonces, tanto desde los niños que les ha tocado el acompañamiento con los abuelos, desde los adolescentes, los adultos que viven a veces también con ese proceso o esa duda de saber si pueden tener la mutación o no que para desarrollar la enfermedad, el cuidador, los pacientes, los otros miembros familiares. Todos estos públicos fueron los que nos inspiraron para buscar esas herramientas que creamos que podían acercarse
para llevarles esta información de cierta forma de gratitud por todo el esfuerzo, toda la participación y toda la colaboración que ponen con cada uno de los proyectos de investigación. Eso es lo que nos permite seguir construyendo conocimiento y poder buscar soluciones para esas diferentes condiciones que padecen ellos. Por eso es que pensamos en cada uno de esos públicos con estos productos. Carlos, dos temitas para terminar. Uno, debido a la pregunta de la persona que nos está siguiendo en el live, un tema que muchas veces nosotros traemos a colación cuando conversamos. ¿Cómo se hace en un proyecto de estos donde se está usando la fantasía, que muchas veces es relacionada como con un entretenimiento vacuo, con un entretenimiento infantil, y estás llevando un tema tan difícil, tan delicado, tan complejo a ese lenguaje? ¿Cómo se hace entonces para que la forma como se da ese mensaje sea supervisado y que la metáfora no conlleve o no contenga una información reduccionista con respecto a esos datos científicos desde donde parte? Hay que ser muy responsable desde la forma como se da la información. Yo creo que aquí hubo un trabajo muy bonito desde lo que hacía Máquina Espía con lo que hacía Gruneco, porque realmente teníamos grupos de personas revisando toda la información. O sea, no era simplemente entregar una información y póngala, sino poderlo mirar, revisar, analizar. Y lo que decíamos ahorita un poco, que parta de una evidencia científica clara, que supiéramos que era una información juiciosa que estábamos dando. Nos ayudó muchísimo también el papel de los estudiantes, porque los estudiantes de cierta forma tienen esa posibilidad mágica de abstraerse de ese mundo científico y conectarse más con los diferentes públicos. Entonces yo creo que por eso el producto logró funcionar bien, porque teníamos los elementos, pero elementos trabajando todos desde su área, pero entendiendo muy bien lo que el otro quería explicar y lo que el otro quería hacer. Tanto toda la inmersión que nos tocó a nosotros con la metáfora, como lo que les tocó a Máquina Espía de entender este mundo del cerebro y en el que vos desde hace 7 años venís metiéndote y trabajando ahí. Yo creo que ese ha sido el puente que nos ha permitido sacar este tipo de producto. El último tema precisamente es, hablemos del puente. A vos te preocupa muchísimo y por eso creo que hemos conectado tanto. Te interesa muchísimo que la ciencia se siga acercando a las personas desprevenidas, ¿cierto? Que se pueda generar como un punto donde confluyen las preocupaciones de las personas, con los expertos que están investigando temas importantes que precisamente tienen injerencia en estas personas. Entonces, ¿cómo encontrar eso? ¿Cómo encontrar unos lugares donde converjan esas dudas que tienen las personas de a pie con las respuestas que tienen los expertos? ¿Cómo ayuda este proyecto a que siga avanzando ese acercamiento? A veces los científicos nos olvidamos que hacemos parte de una realidad y los problemas de la sociedad tienen que partir de esas realidades que experimentan las personas, ¿cierto? En el día a día. Entonces, no solo tenemos que aprender a llevar la información para que las personas puedan conocer, porque es que cuando yo de cierta forma hago un proyecto y obtengo unos resultados, pues para mí esos resultados pueden ser muy evidentes, pero si yo no lo llevo a las personas que conviven con el problema, no se los presento y les muestro, pues yo no voy a saber si eso realmente funciona o no. Entonces, este tipo de estrategias de apropiación social del conocimiento lo que busca es precisamente eso, es yo poder mostrar los resultados, ver qué tanto responden sus dudas, porque ahí va a ocurrir lo más importante en todo proceso de investigación, es que van a surgir nuevas preguntas, van a surgir nuevas dudas, que es lo que va a permitir que ese trabajo del científico se continúe. Entonces yo creo que es muy importante siempre, y por eso yo creo que queríamos hacerlo desde el grupo, es poder acercar ese conocimiento para ver realmente la aplicabilidad del mismo y saber en qué más nos podemos enfocar. Y en esto esta estrategia transmedia, el divulgar desde diferentes medios, en diferentes lenguajes, bajo diferentes contextos, yo creo que nos permite eso, nos permite no solo mostrar, sino poder interactuar con ese público porque lo estamos llevando a ese nivel donde podemos conversar libremente, donde no es un artículo rígido, donde yo tengo que escribir a la revista para criticarlo, sino donde yo puedo a partir de aquí, esto no me gusta, no estoy de acuerdo en un podcast, es eso, es esa interacción, esa conversación donde nos volvemos pares que estamos construyendo conocimiento. La invitación de esto es a que las personas nos ayuden a construir conocimiento desde estas herramientas. Perfecto, Carlos, tenemos una última preguntita para cerrar
Nos pregunta qué tan perjudicial es que el paciente no reciba terapias integrales y que el cuidador sea alguien de tercera edad con adicción al alcohol y demencia, aunque es la mujer. Yo creo que aquí hay que mirar varias cosas, ¿cierto? Cada caso y cada paciente va a ser un mundo diferente y hay que abordarlo específicamente. Entonces, uno tiene que analizar ahí muy bien es cuál es la calidad del cuidado que le está proveyendo esta persona, porque es que a veces cuando nosotros tenemos cuidadores que son externos, pues es agregar un elemento extraño al paciente y allí podríamos tener un problema. Siempre se busca en la medida de lo posible que sea una persona cercana al paciente, ¿cierto? No que sea que sea un grupo de personas que hagan el acompañamiento, así una esté de cierta forma como al frente de todo este proceso, pero debe tener un acompañamiento por lo que hablábamos, porque ese cuidador también necesita un descanso, un cuidado y demás. Entonces, se debe analizar cada caso, lo ideal es que sea más cercano. Si uno ve que el paciente realmente no está teniendo el cuidado adecuado, pues uno podría buscar otras estrategias para complementar ese cuidado, pero es muy difícil responder puntualmente la pregunta, porque sí habría que ver como el contexto integral. Ahí mi recomendación sería como apoyarse de todo el profesional médico, psicólogos que acompañan normalmente los pacientes con enfermedad de Alzheimer para poder hacer una adecuada valoración y determinar quién sería el mejor cuidador. Carlos, muchas gracias por este sueño cumplido. Juan, a vos, yo creo que hoy logramos esto, llevamos un año planeando cómo hacer este lanzamiento, se nos atravesó el COVID, pero yo creo que nos mostró algo muy bonito. Y es que a pesar de que estemos aislados, los sueños siguen, las esperanzas siguen y las cosas se van materializando. Entonces, logramos superar hasta una pandemia para sacar estos productos. Esperemos que la podamos difundir, que la gente la aproveche, les guste y que vengan muchas versiones más. Muchísimas gracias de verdad, Máquina Espía, por seguirnos estas locuras siempre que salen del grupo y que siempre nos permiten materializarlas de formas muy bonitas. No, para nosotros es un inmenso placer y un privilegio enorme, enorme poder hablar de ciencia. Aprendemos además un montón de nosotros mismos, ¿cierto? Es como indagar en el ser humano a través de las historias que nos constituyen, tal cual. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden www.saludando.medicinauda.co/Alzheimer. Ahí encuentran el proyecto. Vamos a estar subiendo material. Ahí en este momento tenemos los podcasts, tenemos el cómic de adultos, tenemos la bitácora, vamos a tener entrevistas. El doctor Lopera nos da unos consejos también. Hay un panel de expertos que nos dan entrevistas y las colgamos dentro del portal. Va a haber también una parte de interacción con las personas donde van a poder hacer hacer sus preguntas, resolver sus dudas. Vamos también a tener un lugar donde los investigadores, los chicos van a ir, los estudiantes van a ir, estar reportando conocimiento y dando nuevas luces sobre la enfermedad de Alzheimer. Así que vayan revisando, por favor, la actualización de la página. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a la Memoria del Hombre Invisible. Gracias. Chicos. Señora. ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, voy a darles un par de comentarios que nos dejaron por aquí felicitándolos. Nos dice Juan Vélez, muchas felicitaciones para Máquina Espía y su equipo de trabajo. En buena hora la ciencia y la transmedia se encuentran para generar un contenido de valor para la comunidad. Wow. Y nos dicen también, aparte de muchas felicitaciones y muchos agradecimientos, seres como ustedes tan sensibles y sus equipos pueden generar ayudas tan hermosas. Quería resaltarles esos dos, porque hay muchísimos agradecimientos, muchísimas felicitaciones por toda esta producción. Y aprovecho para recordarle a las personas, a los que se conectan por Facultad de Medicina, que recuerden que iniciamos esta semana la Semana del Científico, que estén muy atentos a toda la programación. Tenemos a las 2 a la profe también de la Facultad de Medicina, Patricia Cardona, y a las 3:30 con el doctor Francisco Lopera para seguir en este día de conmemoración de la enfermedad de Alzheimer. Entonces ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y muchas gracias a ustedes dos por ese trabajo tan hermoso. Muchas gracias por el espacio de expresión. Hermosísimo. Muchas gracias, Carlos, siempre. Bueno.